La comunicación intercultural se refiere a la comunicación entre diferentes culturas. Es una interacción entre personas diferentes que puede ser interpersonal o mediática. Tiene que ver con aspectos de intercambio de información entre personas o grupos que han experimentado experiencias culturales diferentes o diversas, las cuales influyen en la manera en que estamos y somos. Bueno, primero que todo, antes de hablar de comunicación intercultural es importante definir lo que es interculturalidad. La interculturalidad es aquella comunicación, es aquella relación que existe entre grupos, etnias, poblaciones, barrios, comunidades, donde normalmente no se permite que una identidad, una característica esté por encima de las otras. Es decir, será importante que esa diversidad de criterios, de cultura, de costumbres, se respeten unos a otros. Por tanto, es importante que entre ellas se respeten las costumbres, la música, el folclore, las comidas, los dicharachos, el idioma, la forma de vestir. Por eso es importante que esa comunicación intercultural se dé, y se da exactamente cuando existe respeto entre esas etnias, entre esos grupos, entre esa población intercultural. Para permitirnos o para que se dé una comunicación intercultural debemos respetar la diferencia, respetar la diversidad cultural que nosotros tenemos, por lo menos aquí en nuestro país, permitir su transformación, su divulgación, transmitirla a nuestras nuevas generaciones para que de esa manera, a partir de reconocer nuestra propia cultura, podamos aprender a reconocer las otras culturas. Lo primero que debemos hacer para llegar a una verdadera comunicación intercultural es exactamente, primero que todo, documentarse. Es importante leer, es importante profundizar en los aspectos de las culturas de los países. Cuando nosotros conocemos las culturas de los países, cuando estudiamos, cuando investigamos, cuando hacemos investigación formativa en el aula, cuando lo compartimos con las experiencias de nuestros estudiantes, estamos conociendo la diversidad que existe entre los seres humanos. Evidentemente hay una diversidad muy abierta, y se da esta cuando verdaderamente respetamos esos espacios, cuando conocemos las costumbres, cuando conocemos la cultura, cuando nos identificamos con esas características, y por supuesto cuando ante ellas somos empáticos, somos amorosos, contribuimos, apoyamos esa cultura. Comunicación intercultural, para promoverla necesitamos primero partir del respeto por la diferencia, el respeto por la diversidad cultural, promoverla entre los jóvenes, entre las nuevas generaciones, permitir que podamos reconocer nuestra cultura, y a partir de ese reconocimiento de nuestra propia cultura poder conocer las otras culturas. Sensibilizar a la población con ese respeto intercultural. Primero que todo, acercándonos a esa cultura, conociéndola a fondo, mirando las propias costumbres, respetándolas, y sobre todo la principal característica que hay para determinar ese aspecto es exactamente la sensibilización y el acercamiento a esa cultura y hacerla parte suya.
porque definitivamente los hombres todos, a pesar de que somos diferentes, pero nos gusta que nos respeten nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia. Es importante que hagamos un estudio a fondo de esa cultura, conozcamos los valores, conozcamos la importancia, conozcamos la esencia de por qué esa cultura. Cuando nosotros nos acercamos, investigamos, profundizamos y hacemos énfasis en esa cultura y nos penetramos en ella, aprendemos a respetar y aprendemos a enseñar a respetar a las demás culturas. Desde la psicología nosotros podemos aportar desde todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales, evitar el choque cultural, eliminar los prejuicios sociales, los estigmas sociales que en muchas ocasiones nos impiden el relacionarnos con los demás y los terminamos viendo de formas totalmente diferentes o en algunos casos inclusive anormales porque son diferentes a nuestra cultura. Entonces partiría de eliminar los prejuicios sociales. He tenido un acercamiento directo con lo que es la comunicación intercultural. He aprendido a conocer la esencia, la he leído, la he estudiado, la he investigado y he tenido una conexión muy directa con la parte de la interculturalidad, ya que exactamente por mi carácter de artista, de músico y productor, me ha tocado estar cerca del folclore, me ha tocado estar cerca de los géneros musicales, me ha tocado estar cerca de los bailes, he sido jurado de canto, de danza, de baile, de folclore y me quedo asombrado que Colombia tiene un alto nivel de desarrollo cultural, o sea, tiene un alto nivel de riqueza folclórica. Por lo tanto, cuando escucho, por ejemplo, un vallenato, escucho un porro, un merecumbé, una cumbia, ya me siento identificado con esta cultura. Incluso ya tengo niños colombianos, me encanta que bailen el folclore. Creo que la diferencia entre los hombres, aunque es grande, pero está dada exactamente en eso, en estar identificado por la cultura, por la comida, por el lenguaje, por los dichos, por las actuaciones, por los vestuarios. Y yo le decía a mis alumnos, ¿por qué no les gusta el porro? ¿Por qué no les gusta el vallenato? Si cuando usted viaje por ahí a cualquier mundo y usted diga que es colombiano, lo primero que le van a decir, cántate una cumbia, cántate un porrito. Entonces dirás tú, ¡ay! Entonces que tú vas a ir a un país donde se baila, por ejemplo, el rock, a cantar un rock o a bailar un rock. O sea, sería una ironía. Por eso es importante que nuestros estudiantes, nuestra juventud conozca que lo que diferencia a un ser humano exactamente es su propia cultura, sus propias costumbres, su propia comida, su propio lenguaje, su propio idioma, sus dicharachos, sus cuentos. Y por eso exhorto a seguir y a la vez lo hago a diario en mis clases. Trato de insertar, de despertar el amor por ese carácter de la cultura, desde el folclore, desde las costumbres, desde la esencia de la raíz de donde uno viene.